Bueno, yo les voy a hablar un poquito sobre epistaxis, voy a ser muy concreta, dado que nos hemos atrasado un poquito, con el tema de tratamientos y tratamientos quirúrgicos, y cómo lo hacemos nosotros un poquito en el hospital. A mí me gustaría que a ustedes le quede algunos conceptos básicos de cómo tratar este tipo de epistaxis. Principalmente me voy a referir a las epistaxis posteriores, porque en el manejo de epistaxis hay muchas guías, muchas maneras de abordar al paciente. Entonces, la idea acá es transmitirles qué hacemos con aquel paciente que viene a la consulta con una epistaxis grave, posterior, en este caso, cómo atendemos, cómo nos manejamos con ese paciente. Entonces, la idea es dejar bien en claro cómo empezamos y cómo seguimos con los pacientes que se presentan en nuestro servicio o donde ustedes estén. Inicialmente tenemos que saber que los pacientes pueden venir descompensados, entonces siempre vía aérea permeable, comprobar la estabilidad hemodinámica, y en este caso pongo lo de la protección en EPP3 porque bueno, estamos en pandemia todavía, así que lo que veníamos haciendo, la protección que teníamos, ahora le tenemos que agregar mayor protección. ¿Cómo evaluamos a ese paciente que ingresa? En esto yo quiero hacer un hincapié importante, porque me gustaría dejarles bien claro que lo más importante es este punto. O sea, tenemos un paciente que está un poco descompensado, sangrando, todo un lío a la sala de la guardia. Entonces nosotros tenemos que detenernos un momento, compensar a ese paciente y entrar a hacer un examen con una óptica rígida en lo posible. ¿Para qué? Para que nosotros podamos identificar topográficamente el lugar de sangrado. Esto para mí es lo más importante que ustedes tienen que saber de esta charla. Identificar topográficamente el sangrado, porque si no vienen los graves problemas posteriores, que son los resangrados, o por qué no podemos solucionar esa epistaxis, en este caso grave o posterior. Acá pongo la tomografía computada, yo sé que es discutible, en el caso mío o en el servicio nosotros lo hacemos, en lo posible, para evaluar diferentes cosas, pero lo podemos discutir si lo pedimos como gold standard o no. Entonces, identificamos el origen de sangrado, controlamos con vasoconstrictores locales, y ahí podemos hacer dos opciones. O hacemos un taponaje anteroposterior, con dispositivos de balón, actualmente hay dispositivos de balón que todo el mundo ya lo usa, aunque la sonda Foley es todavía lo que más se usa porque, bueno, es un país pobre, digamos, pero estamos tratando de hacer dispositivos con valor más modernos. Y vamos a tratar de ver cuáles son si hacemos taponaje o si hacemos tratamiento quirúrgico. El tratamiento quirúrgico debe apuntar a la cauterización del punto sangrante, no solamente a, bueno, cauterizamos o no la fenopalatina, o cuál de todas las arterias que están adentro de la nariz cauterizamos, sino que la idea es esto, ir al punto sangrante. Por eso evaluar bien el paciente en la entrada, ¿no?, de la consulta. Como ven, acá hay muchas guías, entonces acá voy a mostrarles lo que nosotros también hacemos. Acá esta es una guía americana, entonces siempre triage por médico de guardia. Nosotros, como tenemos guardia de otorrino 24 horas, en general lo admitimos nosotros en la unidad de epistaxis, o en la unidad de otorrino, y lo que hacemos es, si el paciente es candidato quirúrgico, lo operamos. Si no es quirúrgico, le dejamos un packaging durante alrededor de 72 horas, internado, y acá yo pongo la embolización, que si bien nosotros no lo hacemos frecuentemente, la pongo porque realmente la embolización temprana en algunos centros tiene hasta un 80 o 90% de tasa de éxitos. Nosotros no lo hacemos como tratamiento, pero lo comento porque realmente se hace en algunos centros. Bueno, voy a hablar un poquito de las técnicas quirúrgicas que hacemos. Vamos con la fenopalatina, la ligadura de la fenopalatina, la cauterización de la fenopalatina. Esto es una fosa nasal derecha. Nosotros vamos a mirar con la óptica la pared lateral nasal, y vamos a ir mirando e identificando las estructuras. Este es el cornete medio, este es el cornete inferior. Entonces, una vez que tenemos identificado el lugar, vamos a comenzar la técnica
vamos a labrar un flap, vamos a ir al lugar de labrar el flap, que es la fontanela posterior con la unión del hueso palatino. Ven que ahí estamos haciendo una U, un flap en U, primero con el decolador, digamos, y después vamos, una vez que identificamos, hacemos con un decolador aspirador, vamos al lugar del hueso palatino, tratando de encontrar la entrada de la arteria esfenopalatina a la nariz. Voy a detenerme un poquito acá. Fíjense que esta es el hueso palatino, acá está el foramen esfenopalatino, donde la arteria penetra en la nariz, es la esfenopalatina, rama de la maxilar, proveniente de la fosa pteriomaxilar. Entonces, una vez que la encontramos, tratamos de rodearla, de separarla bien, desperiostizando todo el hueso, porque esto nos pasa frecuentemente, que la arteria tiene más de una salida. Vuelvo un poquito atrás. Fíjense, en este caso tiene doble, entonces la idea siempre es tratar de hacer hincapié en esta zona, cauterizar, ligar, poner clips, lo que a ustedes les parezca, para que no resangre posteriormente. Entonces avanzamos un poquito más, estamos cauterizando ahí la entrada de la esfenopalatina hacia las fosas nasales. Esta es una de las técnicas que usamos siempre y cuando sepamos de que el sangrado topográficamente viene de ese lugar. Pasemos a la otra técnica, que es la técnica de la cauterización de la arteria etmoidal. En este caso, en general, los sangrados de la arteria etmoidal son pacientes que tienen son pacientes traumáticos, que vienen con un traumatismo, con el antecedentes de un traumatismo. Entonces lo que se hace en este caso también, fosa nasal derecha, identificamos la zona, entramos a la agulla etmoidal, sabemos que la arteria etmoidal anterior va a estar en el techo, cruzando al techo del etmoides, decolamos bien, ampliamente, siempre el campo tiene que estar lo más exsangue posible, para poder identificar, en este caso la etmoidal, que cruza el techo, divide el etmoides en anterior y en posterior, está envuelto en un estuche óseo, entonces procedemos a cauterizarla. Bueno, hasta acá son las técnicas más comunes que usamos, y esta es la manera en que resolvemos la patología de epistaxis quirúrgicamente. Acá les voy a mostrar otro caso. Este caso les muestro porque es muy interesante decir, operamos a los pacientes. Lo cierto es que no siempre técnicamente lo podemos hacer ni desarrollarlo tan rápidamente como les digo, porque muchas veces vienen los pacientes, y los observamos, identificamos dónde está sangrando, y le tenemos que poner un taponaje porque no tenemos la oportunidad de derivarlo rápidamente a la sala de operación. Entonces le hacemos el taponaje anteroposterior con sonda Foley, y en este caso, por ejemplo, a las 12 horas le hicimos la cirugía. Acá les muestro cómo se ve el taponaje, que tiene que estar bien puesto en la tomografía, y otra vez procedemos a la cauterización. En este caso es una fosa nasal izquierda, otra vez vamos a la misma lugar de identificación, fontanela posterior, unión con el palatino, con el hueso palatino, y en este caso se ve la espina nasal y la salida nuevamente hacia la nariz de la esfenopalatina desde la fosa pteriomaxilar. Esta sería la espina nasal, que siempre es un lugar de referencia, un lugar anatómico de referencia para encontrar el foramen esfenopalatino. Acá también está abierto un poquito, que también puede servir como referencia cuando uno empieza a operar el seno maxilar, ¿no? No es lo ideal, pero se puede hacer. Porque acá va a estar la pared posterior, ¿no?, del seno maxilar. Bueno, eso es lo cuanto quirúrgico. Voy a detenerme un poquito en otras opciones, porque todo el mundo habla siempre del ácido tranexámico. Yo lo quise traer un poquito a esta charla,
porque parece que es fuera la vedette y mucha gente lo da como si nada. El ácido tranexámico es un derivado sintético, es algo sintético que inhibe la actividad de la plasmina, o sea, está la activación de la fibrinolisis por un lado y la inhibición de la cascada de la coagulación por el otro. Cuando está activada, se desarrolla la coagulación, en cambio cuando hay una inhibición, el ácido tranexámico se une al plasminógeno e inhibe la cascada de la coagulación. Ese sería el mecanismo de acción del ácido tranexámico. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Damos o no cuando está sangrando un paciente? Estamos hablando de sangrados ya más leves, o estamos en un campo quirúrgico y empieza a sangrar. Mucha gente lo da por vía oral. Yo les quiero decir que se da en sangrados gastrointestinales, que por review y en la literatura es significativo el análisis, o sea, tiene muchos beneficios gastrointestinales, también en sangrados ginecológicos. Pero en rinología, vía oral no está demostrado, todo lo contrario. Mucha gente da 500 miligramos de tranexámico vía oral, pero la verdad es que no es estadísticamente significativo. Lo que sí es estadísticamente significativo y que puede servir es la vía tópica, que es lo que yo les puedo recomendar que hagan, porque disminuye mucho el sangrado y la posibilidad de resangrados. Se puede usar en cirugías endoscópicas y en algunas epistaxis espontáneas. Por ejemplo, con 1.5 gramos de tranexámicos en gel, o si no en un pack nasal, absorbiendo digamos, como en vez de ponerle tópica, le ponemos tranexámico. Entonces acá el cuadro es comparativo, fíjense que si uno pone tranexámico en 62 pacientes versus otros 62 pacientes, la disminución del sangrado en 10 minutos es del 73% con tranexámico versus el 29-30% con lidoepi. El sangrado mediano es de menor a 10 minutos, o sea que uno en ese tiempo puede mejorar mucho el sangrado, y la posibilidad de resangrado en 24 horas es realmente mucho menor. Bueno, acá si uno pone un pack de ácido tranexámico puede ver cómo actúa en las mismas condiciones un paciente en una cirugía endoscópica, como poniendo un pack. La verdad es que desde el punto de vista práctico también actúa y da buenos resultados. No así, para desmitificar un poquito el tranexámico vía oral, el vía oral. Bueno, voy a hablar un poquito de lo que nosotros hicimos con respecto a lo que se hizo en el mundo. ¿Por qué elegimos la cirugía? ¿Por qué nosotros hacemos cirugías si en realidad el taponaje y la cirugía nos dan más o menos la misma estadística? O sea, el 96,5% de los pacientes mejoran con un taponaje y el 95,3% con cirugía. Entonces, ¿qué nos llevaría a hacer cirugías y no taponajes como tratamiento de las epistaxis posteriores? La realidad es que lo que mejora es la calidad de vida del paciente, la internación del paciente en cuanto a los días. Fíjense que el paciente quirúrgico entra, al día se va, en cambio con el taponaje está al menos 3 días, 4 días, o sea, el confort. Eso es lo que da la elección de hacer una cirugía versus un taponaje. O sea que en realidad lo interesante es que el tratamiento quirúrgico, salvo en coagulopatías severas o cardiopatías severas, es el tratamiento de elección para las epistaxis posteriores. Por eso hay que aprender a hacerlo con tranquilidad y facilidad, porque realmente da muy buenos resultados y tenemos mucho mejor confort del paciente versus un taponaje que es bastante riesgoso, molesto, etc. Entonces, como conclusión, como dijimos hoy al principio, lo más importante es localizar el sitio de sangrado. La cirugía siempre es el tratamiento de elección, por lo que estuve diciendo y justificando anteriormente, y pedir imágenes cuando se va a operar, más que nada para descartar alguna alteración anatómica del paciente, o la posibilidad de encontrarnos con alguna lesión tumoral.
Bueno, muchas gracias.